del gran apagón es un tema que viene, que viene adquiriendo protagonismo a lo largo de las últimas semanas, no solo por todo lo que se ha mencionado, no solo por los antecedentes de la propia élite, que es la que menciona las cosas, ustedes saben lo que es la programación predictiva, sino también porque el tema del gran apagón ha sido portada de los medios de desinformación masiva oficiales, en cuanto a que en varios países como Austria, como España y muchísimos otros han empezado a publicar en sus páginas informaciones del tipo qué hacer si un gran apagón se produce, qué hacer ante un gran apagón, qué hacer si se viene el apagón mundial, 10 consejos para hacer si se viene el apagón mundial, cosas que debes tener en tu casa si quieres sobrevivir al apagón mundial, es decir, como la propia élite, que es la que maneja los medios de desinformación masiva, vienen colocando todo tipo de información en parte para preparar a las personas y obviamente que gran parte para causarles este miedo del cual tantas veces hemos venido hablando que han manipulado a la gente. 3 días de oscuridad, porque hace ya tiempo que he hecho un video sobre la supuesta teoría de los 3 días de oscuridad. Esa teoría que anda por allí en algunos sectores del cristianismo hace ya muchísimo tiempo y también del catolicismo. De hecho, existen varias beatas, que beata se le dice a personas que supongo yo que dentro del catolicismo será lo mismo que santas, que vivían en oración y que han recibido estilo visiones. Ustedes saben a qué me refiero. Hay varias versiones de estas supuestas beatas que dicen que, también vieron escenarios de un gran apagón mundial, más bien en lo que se refería a estos 3 días de oscuridad donde habría una auténtica invasión demoníaca y una gran ayuda sería evidentemente que la oración y, según ellas, las velas bendecidas. Bueno, yo simplemente les cuento lo que se decía. Ahora, básicamente lo que a nosotros nos interesa no es tanto la opinión de los demás, sino más bien si hay algún antecedente en la Biblia que a nosotros nos pueda dar pistas si esto del gran apagón que se viene para fines de este año o para el año que viene, que la élite está avisando con programación predictiva, si es realmente lo que se va a producir y si tiene algo que ver o se lo puede identificar con el tema de los 3 días de oscuridad, que es esta teoría, como les digo, que van a haber 3 días de oscuridad donde el sol se va a oscurecer por completo, donde las tinieblas van a ser densas y básicamente donde la invasión demoníaca va a estar a un nivel realmente altísimo. Cuando hablamos de días de oscuridad, con respecto a esta teoría, hablamos de tinieblas espesas como un castigo de Dios y sí hay antecedentes en la Biblia. De hecho, tenemos una de las plagas de Egipto, justamente era estas densas tinieblas. Les voy a buscar, les pido que consigan sus Biblias, amados, porque vamos a buscar Éxodo, les pido que consigan Éxodo, el capítulo 10, de los versículos 21 al 23. Y allí nos va a decir la palabra de Dios, la plaga de las tinieblas, para que veamos el gran antecedente que fue una de las plagas de Egipto. Y Yahvé le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Imagínense ustedes de qué tipo de tinieblas estamos hablando. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. O sea que la palabra de Dios acá nos dice claramente que existe, que es real, que esto no es ninguna teoría inventada de por ahí nomás, sino de que ya hubo antecedentes y justamente nos habla también las densas tinieblas por 3 días. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días, y lo vuelve a pronunciar. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que
estas tinieblas densas, nos dice la palabra de Dios, tanto que se podían palpar, eran justamente unas tinieblas más bien de origen sobrenatural, más bien de origen sobrenatural, no de origen natural ni de origen preternatural, de origen sobrenatural, producidas específicamente por Dios y haciendo una separación de las cuales iban a afectar a los impíos, a los no creyentes, a los alejados de Dios, en este caso a los habitantes de Egipto, pero que el pueblo de Israel tenía luz perfectamente, sus habitaciones, funcionaba todo como siempre. Quiero decir, bueno, la luz del fuego, la luz que ellos utilizarían en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando eso pase, va a ser, de hecho, la separación también entre sus hijos, los cuales vamos a tener acceso a luz, y aquellos que no lo son, aquellos impíos, aquellos que se alejaron de Él, que van a sufrir justamente esto como un castigo. Esto es como un castigo. Ustedes saben que en determinado momento, incluso el Apocalipsis lo menciona, cuando empieza la apertura de los sellos, empiezan los juicios de Dios. No necesariamente estoy hablando de la ira de Dios, estoy hablando de los juicios. Recordemos que la ira de Dios empieza del sexto sello en adelante. Antes tenemos todo lo anterior, pero ya es el inicio de lo que es los juicios. Entonces, justamente nombra el tema de las tinieblas y el tema de los 3 días. Y justamente estos 3 días, ¿por qué? Porque simboliza la Trinidad. Acá otro versículo que les voy a recomendar que vayamos y veamos es Sabiduría 17. Sabiduría 17. No sé si todos ustedes lo tienen, creo que no está en la Reina Valera, pero sí lo encuentran en la latinoamericana, en Dios habla, en fin, hay, claro, nosotros trabajamos con varias, entonces nos dice Sabiduría 17, nos habla de oscuridad para los malos y luz para los buenos. Oscuridad y luz, bueno, ya los esperé, hermanitos. Tus juicios son grandiosos e inexplicables, por eso la gente no aprende y se equivoca. Los malvados pensaron que podían oprimir al pueblo consagrado a ti, pero fueron ellos los que, aprisionados por la oscuridad y cautivos de una noche interminable, tuvieron que quedarse encerrados en sus casas, sin gozar de la luz que tú en tu providencia siempre das. Pensaron que los pecados que cometían en secreto quedarían ocultos bajo el oscuro manto del olvido, pero en realidad tuvieron que huir en todas direcciones terriblemente asustados por apariciones que los llenaban de terror. Era la invasión demoníaca que yo les decía. De hecho, ni siquiera escondiéndose en sus casas pudieron librarse del miedo. Por todas partes oían ruidos que los aterraban, se les aparecían figuras espantosas, de aspecto horrible. El fuego no tenía fuerza suficiente para darles luz, ni el resplandor brillante de los astros lograba iluminar aquella horrible noche. Para ellos brillaba solamente un fuego que los espantaba y que ardía por sí solo, y era tal el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista todavía les parecía más terrible. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay antecedentes en la palabra de Dios de utilizar esto de las tinieblas para justamente castigar a los impíos. Por lo tanto, no sería ninguna novedad. Ahora, evidentemente que en Apocalipsis no hay ningún versículo que nos confirme de que Dios va a utilizar nuevamente este tipo de castigo en el fin de los tiempos por 3 días. Sí nos dice justamente la luna se oscurecerá, el sol se volverá, se oscurecerá, la luna se pondrá como la luna en sangre, el sol como tela de silicio. Esto nos dice, pero ya es más hacia la ira. Por lo tanto, no hay nada que nos confirme que van a ser específicamente 3 días. Pero el tema del apagón, ¿cómo lo conectamos con el tema del apagón? Bueno, sabemos que
se va a producir el tema del gran apagón, pero que es más bien, es algo planeado por la élite, por lo tanto no tendría origen sobrenatural, tendría un origen natural y un origen provocado, específicamente como veníamos mencionando. Y por otro lado, el gran apagón tampoco pueden ser los 3 días de oscuridad, porque el gran apagón no duraría 3 días, demoraría más días, duraría más días. El tiempo no lo podemos saber, pero 15 días, un poco más, porque ustedes saben que lo que desea la élite es directamente voltear todo el sistema, que se vaya todo abajo. Son 2 cosas independientes, desde un primer, así uno lo mira desde un primer aspecto y uno piensa, bueno, se viene el gran apagón y ¿qué serán? ¿Los días de oscuridad? Que dice la supuesta teoría. No, los 3 días de oscuridad, si es que se produce nuevamente, que puede ser posible perfectamente, va a ser más hacia lo que es la ira, más después del 6º sello. Lo más probable es que la iglesia ya no esté. Por eso les digo, la iglesia ya no esté. Ya cuando hablamos nosotros sabemos que hay 3 posturas con respecto al arrebatamiento, al rapto, como le quiera llamar, o rescate, que es la palabra que más me gusta. La pretribulacionista, la medtribulacionista y la posttribulacionista, es decir, ya hacia el final, que es la que nosotros somos partidarios, ya que la palabra de Dios habla que seremos, nos encontraremos con Jesucristo en las nubes, y ya después enseguida viene lo que es la ira de Dios. Entonces, para nosotros el rescate viene justamente antes de la ira de Dios, pero después de la tribulación. Bueno, cada uno puede pensar en realidad lo que le parezca mejor, porque esto no afecta a la fe. En realidad, no afecta que te tengas que preparar, que tengas que vivir en santidad, que tengas que orar, que leer la palabra, que amar a tu prójimo. No afecta en nada. Simplemente unos creen, ¿no? El único que tiene la verdad es Dios, es Jesucristo. Unos creen que va a ser antes de la tribulación, otros creen que va a ser durante la tribulación y otros creemos que va a ser más hacia el final, pero evidentemente que antes de la ira, porque no hemos sido puestos para ira. La realidad es que, entonces, como les decía, en mi opinión, pero evidentemente que cada uno puede tener su opinión, el gran apagón que se viene no es de origen sobrenatural. Si bien yo pienso que en el caso de que sea verdadera la teoría de los 3 días de oscuridad, que puede ser perfectamente real, que yo pienso que va a ser más hacia el 6º sello, pienso que puede deberse también a una enorme llamarada solar, a una gran eyección de masa coronal que sea realmente impactante y que sea de origen sobrenatural. Esto provocaría, sin duda ninguna, un apagón a nivel mundial. Pero pienso que lo que realmente se viene, lo que ahora se viene, mucho antes que los 3 días de oscuridad, si es que se llegan a producir, es más bien el gran apagón, que tiene un origen natural. Por lo tanto, un fenómeno y el otro no tendrían en realidad conexión. Pienso yo también que Dios permite y Dios va a permitir que se produzca el gran apagón, porque estamos en el fin de los tiempos y, como la palabra nos dice, hay de los moradores del cielo, de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira sobre vosotros. Por el apoyo, y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo en vivo. Dios los bendiga a todos. Chau, chau.